Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Ya casi finalizando la jornada. Tenemos un conjunto de conclusiones que nos hemos planteado y hemos organizado de acuerdo a las preguntas que se discutieron al inicio del taller, que básicamente eran: ¿existe o no existe algo en política pública de cambio climático y cadenas de valor? ¿Qué se ha logrado? ¿Cuáles son los avances? ¿Cuáles son las dificultades? Y las recomendaciones. En torno a esto y al trabajo que se ha realizado a lo largo del taller por los diferentes grupos, logramos rescatar algunas conclusiones y algunos elementos de reflexión. En el primer caso, efectivamente hay evidencia de que la política pública en cambio climático, en términos de normativa, ha ido evolucionando en los diferentes países. Se hace presente ya en la política pública el elemento del cambio climático. Quizás no como debería de estar, etcétera, pero ya hay un primer avance. También ha quedado claro que la identificación de líderes o padrinos en términos de política pública para facilitar la inclusión de la temática de cambio climático en cadenas de valor es algo fundamental. Sin la presencia de estos líderes, de estos creyentes que tengan acceso a la toma de decisiones, los procesos son más lentos. En este mismo contexto también nos hemos dado cuenta de que estamos bastante enfocados en términos de política pública hacia el eslabón primario de las cadenas. O sea, estamos dejando otros eslabones, digamos, fuera de la política pública o no con suficiente análisis y profundidad. Ya trabajando un poquito más en lo que hemos logrado concluir sobre los avances, nos damos cuenta de que hay una cantidad importante y creciente de insumos producto de los proyectos que se ejecutan, estos proyectos pilotos de los que hablaba Claudio, que se ejecutan en diferentes países, en diferentes zonas específicas, que permiten efectivamente ser un insumo interesante e importante para la mejora de la política pública en cuanto a cambio climático y cadena de valor. Sin embargo, como hablábamos ayer, el tema de cómo mantener ese conocimiento en el tiempo mientras es absorbido o mientras es conocido o mientras es reincorporado en el tema de la política pública es un asunto que está pendiente. Nos damos cuenta también de que así como hay mayor normativa en términos de política pública en cambio climático, hay también mayor sensibilidad sobre el impacto del cambio climático en las cadenas de valor, aunque hay que reconocer que es sustancialmente insuficiente, pero hay mayor sensibilidad, es decir, han habido avances. Pasando un poquito más hacia los vacíos, desafíos, retos que tenemos en términos de política pública, cambio climático y cadenas de valor, a partir de todo lo que se ha discutido, consideramos que la coordinación interinstitucional y la articulación intersectorial para la elaboración de la política pública es insuficiente. Es decir, hay algo ya entre medio ambiente y agricultura en algunos países, pero eso no es suficiente. Cambio climático atraviesa a todos los sectores y de alguna manera hay que incorporar ese enfoque multisectorial en la política pública que aborda esta temática. El eslabón primario de diversas cadenas de valor tiene innumerables elementos comunes, es decir, que permiten llevar a la reflexión de que si es válido o no mantener para el eslabón primario un enfoque de cadena de valor, o más bien habría que hablar de sistemas productivos resilientes. Claudio mencionó algo ya al respecto cuando hacía su análisis en sus diferentes gráficos. Entonces es algo que queda en el ambiente de analizar si todos los elementos comunes de los eslabones primarios de las diferentes cadenas nos deberían de llevar a tener un enfoque diferente en el eslabón primario en particular.
También vemos que existe una alta dependencia del financiamiento externo para la implementación de la política pública en términos de cambio climático. Si bien es cierto, algunos países han avanzado más en este sentido, la evidencia y la cantidad de proyectos pilotos financiados por la cooperación internacional definitivamente remarcan el hecho de que estamos dependiendo demasiado de la cooperación internacional. Entonces necesitamos reflexionar en torno a esto y buscar financiamiento propio de los países. En términos de compromiso de los gobiernos locales y nacionales y del sector privado, se evidencia un compromiso pasivo, hemos puesto acá, ¿verdad?, que no es suficiente para impulsar el tema y la problemática y el impacto del cambio climático en el corto, mediano y largo plazo. Entonces es necesario reflexionar al respecto y ver de qué manera involucrar más y generar un compromiso mayor en todos los actores que pertenecen a la cadena de decisores que contribuyen a la solución de estos problemas. Por todo lo anterior, evidenciamos que la sostenibilidad de las acciones que se están realizando en este momento está en riesgo, es decir, está comprometida. Comprometida, no un compromiso de resolver, sino más bien un compromiso de perder. Y esto es un elemento que consideramos importante rescatar. Finalmente, la pregunta 4 estaba orientada hacia qué recomendaciones, qué lecciones aprendidas, etcétera, podríamos plantear en términos de política pública. Notamos que existe una necesidad generalizada de promover la formación y la capacitación en términos de política pública, en términos de diseño, de medición, de avance, de readecuación de funcionarios públicos y actores claves del sector privado. Hemos pasado hablando de política pública y de otros elementos importantes en la cadena de valor y evidenciamos que nos hacen falta actores importantes, ¿sí? y que permitan, que puedan llevar esta información a los niveles en donde se toman las decisiones. La educación en niños y jóvenes en cambio climático con un enfoque multisectorial es un asunto incipiente. ¿Por qué los niños y los jóvenes? Porque los niños y los jóvenes son los que van a incidir en los últimos eslabones de la cadena. Son los que van a decir si adquieren un producto o no lo adquieren, si tienen conciencia o no de los elementos y del impacto del cambio climático del producto. Es decir, se necesita sensibilizar a las generaciones futuras para que puedan evaluar si adquieren un producto o no, en dependencia del daño que causa ese producto o las empresas que lo producen a cambio climático y cómo mitigan y cómo se adaptan, cómo contribuyen a eso. Esa sensibilidad solo se logra a través de la educación de mediano y largo plazo y eso está en los niños y los jóvenes. Fortalecer la currícula educativa con un enfoque multisectorial en términos de cambio climático sería, ya es una recomendación, no es una conclusión. Y algo importante es que si bien es cierto hay avances en este tema, el cambio climático se ve en ciencias naturales. Y eso no es cierto. El cambio climático no es de ciencias naturales. Tercer grado, ciencias naturales, cambio climático. No, no es cierto. Entonces hay un enfoque desvirtuado sobre el tema, sobre el que hay que trabajar. Y finalmente, diseñar una política pública para fomentar la resiliencia y la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios frente al cambio climático se evidencia como algo que puede envolver, como una gran conclusión que puede envolver todo el trabajo de análisis que se ha realizado. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. No sé si hay algún otro énfasis del grupo mismo o de... A ver, Roger.
Es una pregunta medio comentario personal también mío. En el tema de que estamos dependiendo mucho del financiamiento externo, entiendo de que en las diferentes convenciones sobre cambio climático se ha tratado este tema, ¿no? De que hay países que son más responsables que otros de esta afectación al cambio climático. En ese sentido, el compromiso de esos países industrializados ha sido precisamente financiar proyectos que ayuden a mitigar la emisión de carbonos, y me parece más bien de que no se está viendo el cumplimiento de esos compromisos. Países como, qué sé yo, Bolivia, bueno, hemos pasado de un estado pobre a ser un estado de renta media, estamos todavía en esa lucha de mantenernos ahí, entonces, lograr financiamiento para cambio climático, los costos son demasiado elevados. Como les digo y reitero, ha habido compromisos de los países industrializados de que sí, ellos tienen que aportar y de alguna forma tienen que asumir esa responsabilidad. Como les digo, es más un comentario personal, o no sé si tal vez tienen algún comentario en el grupo para lo que estoy diciendo. Gracias. Si bien es cierto, han existido diversos compromisos a través del tiempo con relación al financiamiento de iniciativas orientadas a la adaptación y la mitigación del cambio climático. La última COP creo que se hablaban de 100.000 millones de dólares. También es cierto que los países que tienen los porcentajes más altos de contribución al daño que estamos evidenciando, como nos presentaban Bernita y Nadia en los primeros días, no han ratificado ni se han comprometido en el tema de las COPs. Entonces, Estados Unidos, China, algunos países de Europa, nadie ha firmado. Y tienen otros problemas, otras prioridades, y ese dinero probablemente no se vea en el mediano o en el corto plazo, sin ninguna duda. Eso es una opinión personal. Creo que no lo vamos a ver, no hemos visto los dineros anteriores. Es decir, ¿por qué vamos a ver estos? Más ahora, con una coyuntura en la cual el futuro presidente de los Estados Unidos dice que el cambio climático no existe. Entonces eso significa básicamente un retroceso político, porque hay una serie de aliados de Estados Unidos que están en esta misma dinámica, que son grandes emisores, que son grandes responsables. Entonces, esperar a que un tercero, al cual no le afecta de manera directa, ojo con esto, porque ellos tienen algunas afectaciones menores. Les da calor, compran un aire acondicionado y ya tienen resuelto el problema. Pero nosotros no estamos en esa situación. Digo nosotros, los que estamos de la mitad del mundo para bajito y para arribita, que somos los que estamos teniendo el mayor impacto, ¿no? Entonces, invitar a buscar cómo mejorar las medidas de adaptación de nuestras poblaciones, solucionándolo con nuestros propios recursos, creo que eventualmente podría ayudar de una u otra manera a solventar un problema del cual efectivamente no tenemos la responsabilidad mayor, 100% de acuerdo, pero que tenemos encima. Entonces, depender del financiamiento externo, y les voy a hacer un comentario histórico. Yo trabajo en cooperación hace más o menos, empecé en 96, hace 20 años. Y la cantidad en Centroamérica principalmente, en todo lo que es Centroamérica, República Dominicana, Panamá, la cantidad de fondos que han dejado de fluir de países en desarrollo, desarrollados hacia países en desarrollo, es impresionante. Es decir, la cooperación internacional está empezando a priorizar otro tipo de problemas en otras áreas en donde hay mayores problemas. Los recursos disponibles para nosotros, que somos de renta media, baja, pero de renta media al final, nos está sacando del foco de la cooperación desde hace ya varios años.
Los países industrializados que nos apoyaban anteriormente están saliendo y dejando de apoyarnos. Esto es una realidad. Entonces, y todos los países, no solo unos, todos los países desarrollados. Entonces, nos estamos enfrentando con un problema que efectivamente nos va a dejar sin recursos en el corto y mediano plazo, y tenemos que buscar más bien en cómo salir adelante con recursos propios. Necesitamos también crecer en ese sentido como estados y como sociedades. Ese es un comentario. Margarita, hay varias manos. Respecto a esta última intervención, el hecho de que la cooperación internacional, los fondos internacionales, hayan redireccionado sus países de concentración, también ha significado un cambio en la forma de actuar de la cooperación internacional y de cuál es la agenda de la cooperación internacional para los países de renta media o renta media baja. Es por eso que tenemos que tener, en términos de política pública, ¿no?, la suficiente ser lo suficientemente innovativos para ver otros mecanismos. Es por eso que entra cada vez más en boga la construcción de alianzas público-privadas, no solamente como una medida para alimentar las agendas de investigación y desarrollo, sino también fundamentalmente para ver nuevas formas, ¿no?, de captación de recursos, ¿no? Creo que conocemos el mensaje, conocemos la tendencia, pero no hemos sido lo suficientemente capaces de desarrollar mecanismos para la generación de alianzas público-privadas efectivas que resulten en inversión. Y un comentario respecto a el análisis que ha hecho el grupo de políticas. Existe una tendencia en pensar en la política pública como una cosa que está bastante arriba. Mi pregunta es, ¿cuál es nuestro rol, ¿no?, el rol de todos nosotros y a quienes representamos en esa política pública, ¿no? Y ¿qué sabemos hacer para incidir, para hacer incidencia pública e incidencia política? Yo creo que tenemos que estudiar nuestras capacidades de hacer incidencia. Trabajamos en proyectos, trabajamos a niveles pilotos. Creo que una forma sería que en todos estos proyectos haya un componente de generar evidencias con esa perspectiva, evidencias para hacer incidencia. Generamos evidencias de si funciona o no funciona, si tal medida es mejor que otra, ¿no?, pero no sabemos o no estamos siendo lo suficientemente activos, ¿no?, en generar evidencia para hacer incidencia en la política pública. Creo que todos los proyectos deberían tener un componente de incidencia. ¿Qué capacidad tenemos para hacerlo? Es algo que deberíamos estudiar desde nuestro rol de proyectos hacia la política pública. Y por otro lado, eso significa también de que sepamos cuál es la agenda de los tomadores de decisión política, ¿no?, para que esos componentes de incidencia en los proyectos tomen en cuenta la agenda de los tomadores de decisión política. Y segundo, también deberíamos conocer cuán permeable es esa agenda de los tomadores de decisión política. Y hay un trabajo de incidencia pública, puede ser importante.
Margarita, Iván y... Bueno, creo que uno de los primeros pasos que deberíamos dar aquí como grupo y cooperación internacional es más o menos en la línea en la que va Claudio, en tratar de incidir políticamente, básicamente pienso yo, al menos al inicio, en dos cosas. La una, el fortalecimiento de capacidades institucionales a nivel de los técnicos, de los mandos medios y ojalá a nivel, no sé, directivos, subsecretarios, etcétera. Y una segunda parte, influir o tratar de incidir en la mejora de la infraestructura que nos va a permitir trabajar en temas de cambio climático. Es increíble como, por ejemplo, yo puedo hablar por Ecuador, que más de la mitad de las estaciones meteorológicas están dañadas, abandonadas y no tienen ni siquiera un técnico que esté a cargo de las mismas. Si no podemos ni siquiera medir cómo está el cambio climático, ¿cómo podemos tratar de cambiar o mejorar o de tener indicadores? Entonces creo que así sean pininos, pasos pequeñitos que debamos dar, deberían ser en esas dos áreas, en el fortalecimiento de las capacidades técnicas y incidir en el mejoramiento de la infraestructura. Sí, evidentemente política sin instrumentos y sin financiamiento es política sin dientes, ¿no? O sea, no tiene cómo cambiar la realidad. Y creo que este es uno de los temas que también debiéramos de plantear de manera conclusiva, ¿no? Uno de los temas que creo que está muy ausente en la política pública de vínculo de los temas de cambio climático con cadena de valor es la necesidad, es la falta de digamos, fondos que financien investigación, desarrollo, ciencia y tecnología para poder, digamos, no solamente medir, sino también intervenir, ¿no es cierto? Es decir, no solamente es de acuerdo con Claudio, evidencia para poder intervenir y para poder incidir, pero también después de incidir, intervenir, ¿no es cierto? Que eso creo que es lo que los gobiernos tienen. Felizmente, digamos, hay unas tendencias a que los organismos de ciencia y tecnología de los países se están fortaleciendo lentamente, pero se están fortaleciendo poco a poco, ¿no? Esto es un elemento positivo. Segundo, el otro tema que creo que es importante, y ahí hay, digamos, una vía privada y una vía pública, es el tema del financiamiento para tanto adaptación como mitigación, ¿no? En adaptación, experiencias como la de tener microfinanzas que permitan reducir, digamos, incentivar estrategias de adaptación al cambio climático de diversos cultivos, de diversas cadenas de valor, es posible, ¿no? Generar determinados incentivos, ¿no? Entonces, pero requieren pues también un soporte y un nivel de investigación. Lo que sí no queda claro es el financiamiento para poder tener estrategias de mitigación que podrían depender, como dijo el compañero Bolivia, más bien de los compromisos de los países en compra de mercado de carbón y tal, ¿no? Entonces ahí sí vemos que hay un problema fuerte. Finalmente, digamos, también la política tiene que ver con dos cosas más, con la asociatividad de las cadenas de valor, de las cooperativas, de las asociaciones que son los vehículos para que cualquiera de estas cosas que digamos se haga realidad, sino la agricultura, lamentablemente la agricultura familiar está muy atomizada, sobre todo aquella que tiene cadenas cortas, que va al autoconsumo o al mercado local. O sea, no es casualidad que acá hayamos visto las grandes cadenas, el arroz, el café, ¿no? Es así, o sea, la otra no tiene tantas posibilidades, pero bueno, pero es un desafío de todas maneras fortalecer la asociatividad de todos los niveles, ¿no? De los que ya tienen asociatividad, como el café, el cacao, etcétera, etcétera, el banano, hasta estas otras cosas. Y eso es una tarea política pública, ¿no? Es una tarea que hay que meter en la agenda y claro, ahí lógicamente, para dar asistencia técnica, para dar capacitación, extensionismo, digamos, agrícola, se requiere también cambiar el cassette de nuestros agrónomos, ¿no? De nuestros extensionistas, que tienen un concepto probablemente absolutamente divorciado sobre todo los extensionistas públicos de lo que es el tema del cambio climático, ¿no? Lo hemos visto con el tema del CCN y el cacao fino de aromas. Promueven CCN, ¿no es cierto? Y porque, claro, genera ingresos, pues, ese es el paradigma viejo, ¿no? Pero no se logra realmente promover
propuestas promisorias, amigables a la biodiversidad y además que a futuro le van a permitir mayores ingresos. Entonces, creo que hay un tema ahí con asociatividad, con desarrollo de capacidades, que es parte de la política pública, no es parte solamente de los servicios. Hay que fortalecer y hay que invertir desde el sector público, de la política pública, para que funcione la asociatividad y también las capacidades y los servicios tecnológicos, productivos, empresariales, ¿no? Bueno, yo creo que en política pública el qué está. O sea, hemos escuchado los países, todos tienen planes de cambio climático, o sea, no hay uno que no tenga la política como tal. Y escuchábamos y yo creo que la gran demanda de la política pública es el cómo implementamos, porque si escuchábamos lo que decían los compañeros, habían mapas de vulnerabilidad, había muchas cosas como desde la parte pública, pero el cómo implementamos, esa era la dificultad. Y creo que con los proyectos más o menos tenemos unos pilotos y realmente yo me pregunto, para mí la política pública es para masificar las cosas. Y realmente lo que escuchamos son políticas públicas que no están masificando nada, ¿no? Está el problema del cambio climático, hay que adaptarse, pero en realidad no se está masificando nada. Entonces, creo que esos mecanismos, ya sea en adaptación o ya sea incentivos hacia el sector privado para la mitigación, son esos los que tenemos que generar. Porque la política, porque vamos donde del sector público y te dice, pero si ya tengo la ley, ya tengo el programa de cambio climático, o sea, me estás pidiendo más políticas públicas, yo creo que es el cómo, o sea, darles algunas luces o con ellos construir esas luces de soluciones. Sí, acá le Ya, bueno, yo solo quería decir, creo que lo que hablaba Mauricio y Claudio de quién va a pagar lo que hay que hacer, creo que, bueno, en Perú y en Ecuador creo que hay distinción, no hay como que un compromiso de lo que se va a reducir con plata propia y otra que va a depender si hay o no dinero de afuera. Entonces, un poco en Perú, y esto lo cuento a partir de mi experiencia en la Estrategia Nacional de Bosque y Cambio Climático, se ha hablado de actores. ¿Qué tiene que hacer? El Estado, obviamente, lo que tiene que hacer ahí es marcar la cancha. Por ejemplo, en Perú se habló de que mucha de la deforestación que genera emisiones viene de áreas donde no hay título. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Titular, ¿no? Porque cuando hay un dueño, digamos, hay quien cuida y no se genera esa deforestación. Y por el otro lado, también algo que se está hablando es que posiblemente sí haya fondos del gobierno, pero lo que pasa es que no están alineados o se pueden contradecir. En Perú hay Procompites, hay muchos fondos concursales que promueven agricultura, pero de repente no tienen un elemento o no priorizan dónde se pone ese cultivo. Va y no le importa si está en un bosque de protección o va a tumbar. No es un elemento de criterio de análisis de evaluación. Entonces, un tema de alinear los fondos que ya existen. Otro caso, ejemplo, es en Perú hay este Sistema Nacional de Inversión Pública, el famoso SNIP, y que antes, por ejemplo, siempre se le criticaba que estaba dirigido a cemento, concreto, y a partir, me parece, de trabajo, Ministerio de Economía y Ministerio de Ambiente se pusieron de acuerdo en que sí, también podría servir para sistemas como financiar sistemas agroforestales, otras cosas también con temas de adaptación. Entonces, me parece que hay mecanismos, el tema es, ahí es el gran reto, diferentes ministerios, cómo articulas, cómo puedes llegar a un punto en común, porque un Ministerio de Economía y Finanzas dice, no, a mí eso no es un indicador. Y por el otro lado, el otro tiene la justificación del tema ambiental, el tema. Entonces, ¿cómo ligas, cómo haces un arreglo institucional para que esos fondos puedan alinearse y puedan cumplir y ir a esos objetivos, ¿no? Bueno, tal vez algunos comentarios sobre esto de incidir en política pública. Me parece que incidir desde los proyectos tal vez, o desde nosotros, es muy difícil, es más difícil.
no hay la suficiente escucha, si se hace. Creo que debemos de incidir en el sector privado con el cual trabajamos, con estos pequeños o medianos productores, para que sean ellos los que incidan en la política pública. La ruta del cómo que planteaba él es por esa vía, pienso, una idea. ¿Por qué? Porque los grandes también ya se comunican directamente. O sea, el grande en cualquier sector ya tiene un vínculo con las autoridades de gobierno. El problema es los que están del grande para abajo. Pero para eso, otra reflexión, deberíamos de primero ponernos de acuerdo todos los que estamos trabajando en proyectos, que a veces somos los que andamos más divorciados. A veces cada quien anda librando su cubo. Entonces, hay que juntarse, hay que articularse, este tipo de espacios son válidos, incidir sobre esa gente con la cual trabajamos y desde ahí empujar. El otro elemento, creo, es trabajar también en el tema de el fortalecimiento organizativo de esa base de pequeños empresarios, de medianos empresarios, productores urbanos o rurales. Organización es una tarea de hoy, mañana y siempre. Y visión de lo que van a tener de hoy y de futuro es algo sobre lo cual debemos de trabajar con énfasis para que desde ahí puedan tener los argumentos para poder trabajar, ¿verdad? Y coincido con lo que se decía por aquí el compañero, de que para lograr eso tenemos que hacer toda una reingeniería en nosotros mismos y en nuestro personal técnico que trabaja directamente con estos grupos para poder hacer un acompañamiento de calidad y generar esa transformación que queremos. Primero quiero pedir perdón a mi grupo de trabajo por trasladar una discusión interna del grupo hacia afuera, ya que Jeff habló ya y dijo que sí, él dijo muy diplomáticamente que había sido un punto de vista diferente, ¿no? En realidad fue una guerra encarnizada, así, ¿no? Que así, sí, sangre que no llegó al río, pero sí creo que hubo un poco de eso. Y es en relación a esta discusión mitigación-adaptación, ¿no? ¿Dónde debieran estar nuestros esfuerzos como países, como instituciones, que estamos de este lado, ¿no? De la mitad del mundo para arribita y para bajito, ¿no? Y es que el tema de mitigación, ¿ustedes creen que si nosotros estabulamos todo nuestro ganado, cambiamos toda nuestra matriz tecnológica de fertilizantes, reforestamos todos nuestros bosques, ¿ustedes creen que ese 2% va a bajar a cero? Si es que esos que ya conocemos, no cambian sus matrices industriales y no cambian, ¿ustedes creen que, y encima no quieren aportar tampoco para eso, ¿no? ¿Ustedes creen que entonces nuestros 5 reales, ¿no?, tenemos que ponerlos igual para resolver un problema que ellos nos generan? Y la discusión es eso, pongamos, ¿no?, nuestros 5 pesos y todos nuestros pequeños esfuerzos que tenemos a la adaptación, a adaptarnos, a cuidarnos nosotros mismos, ¿no? Entonces, el mensaje es para la política pública, ¿a dónde debieran estar las políticas públicas, las prioridades, ¿no? Y la propuesta es que nos enfoquemos en la adaptación, ¿no? Pongamos todos nuestros esfuerzos en la adaptación y la mitigación. Hay muchas políticas de adaptación que también favorecen la mitigación, en buena hora, ¿no? Pero los efectos, ¿no?, tenemos que protegernos de los efectos y proteger a nuestra población de los efectos que nos genera el cambio climático, principalmente a nosotros, que es nuestra primera responsabilidad, ¿no? Bueno, en este tema de política pública hay bastantes retos, ¿no? Justamente es cómo a partir de lo que hacemos retroalimentamos también y promovemos algunos mecanismos que pueden servir para implementar esa política pública. Y ese tema también de en qué enfocarse, en mitigación o adaptación, este es un tema que trae mucho
mucho debate, ¿no? Sobre todo porque justamente ahí está el tema de que el grano de arena algo hará, ¿no? También desde lo que podemos hacer en mitigación. Quizás con Jeff cerramos esta parte para ya ir concluyendo. Sí, solo quiero recalcar el punto de los sumideros de carbono, ¿no? Los sumideros de carbono que tenemos en los países donde trabajamos, que no existen en el resto del planeta. Entonces, esto sí, cuando uno toma en cuenta el balance de recursos que hay en el planeta, nosotros tenemos un recurso muy importante para el cambio climático, que son los sumideros de carbono. O sea, son mucho más que sumideros de carbono. O sea, pero los bosques que tenemos son sumamente importantes para todo ese debate y que tenemos que cuidarlos, ¿no? Eso aporta a la mitigación, pero también aporta a la adaptación. Entonces yo creo que al poner estos temas en cajas separadas de mitigación y adaptación, muchas veces no nos ayuda porque a veces hay una integración que tenemos que ir reconociendo.